Bueno, las imágenes de estos últimos días realmente son muy fuertes y el conflicto entre Israel y Palestina se ha acrecentado en la Franja de Gaza en estos últimos días. Hemos visto imágenes de bombardeos, secuestros y otras tantas situaciones que entristecen sin duda a la humanidad en un conflicto que ya data de muchos años. Muchos años y muchas veces sin entendimiento del porqué, de cuál es la situación y cómo inicia todo esto. Es por eso que, bueno, tenemos en este momento en el piso a Federico Friedl, quien es analista político y nos puede contar un poco más acerca de esto que está pasando entre Palestina e Israel. Federico, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Federico, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y sí, sinceramente es muy triste lo que está sucediendo. Entristece a toda la humanidad realmente. Bueno, estamos hablando de un territorio que históricamente ha vivido en conflicto, ¿no? Más allá de conocer estas naciones, ahora Israel, Palestina, en la historia de la humanidad ha sido un lugar de conflicto. ¿Qué pasa ahí, Federico? Bueno, el conflicto en realidad lleva casi 75 años. Desde la creación prácticamente de lo que fue la patria judía o la patria de Israel. Podemos hacer un poco de historia, pero el conflicto, la raíz del conflicto surge porque en el mismo territorio conviven judíos y palestinos islámicos. Y ambos, si bien es cierto, tienen distintas religiones, ambos consideran a Jerusalén como ciudad santa, igual que el cristianismo. Debemos hacer historia porque el conflicto inicia un poco más atrás, es decir, inicia cuando comienza una agrupación denominada sionismo en Europa, no en territorio de Israel, que es una agrupación laica, nacionalista e identitaria, no religiosa. De ahí tienen muchos conflictos ellos con, digamos, la parte ortodoxa de la religión judía. Pero lo que es el sionismo opera y consigue su agenda en Europa, sobre todo en Gran Bretaña, para conseguir una tierra, un territorio para el pueblo judío. ¿Qué sucede? Palestina, que es el territorio preexistente, estaba hasta el final de la Primera Guerra Mundial bajo el Imperio Otomano, el Imperio Turco. Por eso, es un dato de color, por eso acá hay una comunidad siria, por ejemplo, muy importante, y les decimos turcos cuando son árabes. Y a los judíos se les dice rusos cuando no son rusos. Pero bueno, es un dato de color nada más. Sí, el que no comprende bien es una situación, un complejo determinada ahí, ¿no? Sí, sin duda. Claro. Con la caída del Imperio Otomano, se crea lo que se denominó en esa época la Sociedad de las Naciones, preexistente a lo que hoy conocemos como las Naciones Unidas. La Sociedad de las Naciones, finalizada la Primera Guerra Mundial, y uno de los derrotados es el Imperio Otomano, justamente, toma la decisión de entregar a la Gran Bretaña el protectorado de toda la región de Palestina. Todavía no existía el Estado hebreo, todavía no existía el Estado judío. Sí existía ya la agenda del movimiento sionista en Europa para lograr un, digamos, espacio para la sociedad, para la comunidad judía. La Sociedad de las Naciones toma una decisión, es decir, determina que crear un pedazo de, digamos, una parte de tierra para Israel, pero con la condición sine qua non de no generar ningún conflicto con las comunidades preexistentes, que eran los palestinos. Este es el dato, sí, digamos, fundamental. ¿Qué sucede? La migración judía hacia la tierra hebrea, ellos consideran su religión que es su tierra prometida y que ese es su lugar para vivir. Durante digamos, ese periodo, podemos decir 1920 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial,
la migración fue moderada y la convivencia fue de alguna forma pacífica. Te digo de alguna forma porque ya comenzaban los primeros enfrentamientos entre los judíos colonos que llegaban y los que ya estaban, los que ya habitaban, que eran los palestinos. ¿Qué sucede? Después de la Segunda Guerra Mundial y con la persecución que reciben por parte del nazismo, la migración judía se incrementa de una manera muy importante. Las Naciones Gran Bretaña en ese momento toma la decisión de entregarle a las Naciones Unidas, de retirarse del territorio y entregarle, digamos, la responsabilidad a las Naciones Unidas. ¿Qué hacen las Naciones Unidas? Toma la decisión de partir Palestina. Una parte para el Estado judío, una parte para los palestinos, quedando Jerusalén bajo el protectorado de las Naciones Unidas. En algún momento quedó como aislada Jerusalén, ¿no? Era como un territorio internacional, ni de uno ni del otro. Claro, porque es decir, está dividido, bueno, de hecho que está es dividido. El punto de conflicto, en realidad. El fondo del conflicto está ahí, pero digamos, se ha extendido de una forma ya, porque se disputa la ciudad de Jerusalén, y Jerusalén no es ni judía, ni cristiana, ni islámica, sino que es de las tres religiones, digamos. Claro. O sea. Ahora bien, cuando las Naciones Unidas toman esta decisión de partir, de entregarle un territorio a Israel y otro territorio, es decir, partir a Palestina, digamos, y queda dividido en dos, Gran Bretaña toma la decisión de retirarse. Ya la tenían tomada. El día que el último soldado británico se retira de ese territorio, estalla el primer conflicto. Es decir, es inmediato. Y es una guerra entre Israel, Líbano, Siria y Egipto. En ese momento, 1947, Israel declara su independencia siguiendo de alguna forma lo que las Naciones Unidas le había otorgado como territorio. ¿Qué sucede? Cuando, digamos, ellos declaran la independencia, no delimitan su territorio, es decir, no marcan sus límites. Ellos declaran una independencia. Declaran bueno, una independencia, exactamente. Este es nuestro país. Exactamente. Pero no sabemos de dónde hasta dónde va. Exactamente. Bueno, esta es parte del conflicto también, porque Israel debe ser, creo yo, el único país en la tierra que tiene de alguna forma fronteras móviles, porque ellos han, a través de los distintos conflictos, porque debemos recordar que después del primer conflicto de 1947 viene la guerra, la famosa guerra de los 6 días de 1967. Es lo que estamos viendo en pantalla en este momento, mira. Exactamente. Y lo que pasaba ahí, después tenemos un mapa también mostrando, Fede, cómo fue cambiando esto que vos nos decías, desde que se declara la independencia. Mira, este es el mapa. Lo primero que vemos allí, lo azul en el primer mapa, era Israel en un primer momento, a partir del 47. Y después sigue siendo en azul, y cómo fue cambiando. Esto que decís vos, que fueron corriendo esas fronteras. Exactamente. Bueno, una de las solicitudes que hubo siempre de la comunidad internacional con Israel es volver a las fronteras de 1967, porque ellos ganaron ahí prácticamente más del 50% de su territorio. En esa guerra, que es la famosa guerra de los 6 días, ellos derrotan a la comunidad árabe, a un conjunto de países árabes, que era Egipto, Jordania, Siria y el Líbano. Esa guerra, digamos, la inicia Israel. Es decir, ellos, al estar, digamos, la situación se había tornado muy tensa, porque Egipto era gobernado en ese momento por un líder, digamos, legendario, Gamal Abdel Nasser, que quería formar la comunidad panarábica, es decir, el panarabismo que se llamó, que quería unir a todos los países árabes. Pero no, digamos, la frontera estaba en tensión, pero no estallaba la guerra. Israel, en un golpe de audacia, podemos decir, en una mañana ataca simultáneamente a la aviación de Egipto, a la aviación del Líbano, a la aviación de Jordania. Bueno, elimina en pocas horas, deja
inutilizado las fuerzas aéreas de sus contrincantes. Claro. Bueno, ahí se extiende la guerra, pero evidentemente Israel siempre con el apoyo, esto hay que tenerlo en cuenta, siempre con el apoyo de Estados Unidos. También acá debemos hacer una aclaración, que en Estados Unidos viven más judíos que en el propio Israel. Sí, es así. El segundo país es Argentina, después de Estados Unidos. Es decir, digamos, el apoyo, la sociedad de Estados Unidos con Israel es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Por eso también es clave también, bueno, lo que pasó en Argentina, los antecedentes terroristas, también, y todo esto se relaciona de algún modo sí, con el mismo conflicto. Pero, Federico, para llegar a lo que pasa hoy en día, ¿qué es Hamás? ¿Y quiénes son? ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, Hamás es, digamos, Palestina está dividido en dos. Justamente por eso Palestina no es reconocido como un país integrante de las Naciones Unidas, sí es reconocido como veedor, pero no como un país integrante porque no tiene digamos, una configuración territorial, sino que está partido en dos. Hamás gobierna lo que es la Franja de Gaza y lo que es la parte de Cisjordania, que también se le conoce como el West Bank, está gobernado por Mahmoud Abbas, que es, digamos, el contrincante político, podemos decir, o el adversario político de Hamás, digamos, de la conducción de Hamás. Es decir, uno utiliza medios pacíficos y Hamás más extremista, es más extremista y más violento. También hay que tener en cuenta, es decir, que ellos sufren, en lo que es la Franja de Gaza, sufren los permanentes ataques de Israel. Esto la comunidad internacional ya lo ha entendido. Claro, porque hoy estamos hablando quizás de esto que es una situación terrible. Sí, sí. Lo que está pasando es realmente terrible de estos ataques a Hamás a Israel. Pero es un ida y vuelta permanente, ¿no? Permanente. Ida y vuelta Israel permanente. tiene 82 condenas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde su creación hasta la fecha. Ninguna de ellas se pudo aplicar. Es decir, las condenas de las Naciones Unidas van desde condenas comerciales hasta impedir que tengan armamento. Israel es una de las 5 potencias del mundo en cuanto a defensa y armamento. Ninguna de estas condenas se pudo aplicar porque Estados Unidos, que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene derecho de veto, las vetó sistemáticamente. Entonces, esto realmente también muestra un poco que no hay un cierto equilibrio en ver el conflicto desde una óptica más objetiva. más objetiva. Hay mucho interés desde atrás, Y por mucho empuje también de distintas fuerzas que manejan el mundo. Bueno, Y esa exactamente. es la clave, Israel hoy prácticamente es un enclave de Estados Unidos en Medio Oriente. Debemos recordar que todos los países árabes, también debemos remontarnos a la crisis del petróleo de la década de los 70 del siglo pasado. Muy complejo, Fede. Es todo muy complejo. Sí, Nos un quedamos sin conflicto tiempo, que tiene- pero realmente es un tema amplio, largo, difícil de explicar, justamente por toda la historia que tiene, pero es para entender un poco también qué pasa hoy, por qué en los medios nacionales y por qué en los medios internacionales se habla de este conflicto. Fede, nos comprometemos a un próximo encuentro también para seguir hablando de esto, porque Bueno. aparentemente recién empieza. Sí, esto recién empieza, creo que se va a complicar, ya se está hablando que va a ser Irán, por ejemplo. Irán, potencia petrolera y también potencia militar. Así que Muy fuerte. Es muy fuerte. Y quería solamente hacer una pequeña reflexión. Es decir, Israel está a punto de invadir la Franja de Gaza. Esto realmente, si se llega a concretar, va a ser un genocidio, directamente. Qué triste. Una preocupación mundial. Sí. Gracias, Sí, sí. Federico. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.